¿Me escucho bien? Sí, te escuchas bien. No voy a poner audífonos, voy a hablar así. Hola a Correcto. todos, hola a todos. ¿Cómo andan? Hola a todas también. Ya empiezo. Eh, pues si O voy, quieres, voy, voy pasando todo, compartiendo todo. ve compartiendo ahorita ya. Ok. Compartiendo ahorita ya iniciamos para que te ponga el reloj aquí. Si quieres, vas a compartir pantalla, si quieres, comparte tu pantalla. Solo voy a hacer unas cosas. Listo, ahí estoy compartiendo. Sí, Y ya ya, estoy compartiendo en ya pantalla se ve. completa. Sí. Está en pantalla completa, ¿verdad? Ahí está en pantalla completa ya. Listo. Adelante. Ok, buenos días a todos. Esta es la entrega del trimestre 24O. Yo soy Diego Alberto Aguilar Chaparro y bueno, voy a presentar el avance correspondiente a este trimestre. El título de mi investigación doctoral se llama Regímenes regionales de la movilidad social y la desigualdad de oportunidades. Si se me va el internet o algo así, tengo un compañero ahí que me va a notificar. Entonces, también estaré atento, ¿no? Y también si se me va el internet, pues un poco apago la cámara y eso. Ok, pues el director es el doctor Gilberto Aboites Manrique, codirector es el doctor Marco Antonio Pérez y la lectora especializada, la doctora Marta Cecilia García. Y bueno, el contenido de la presentación de este trimestre llevará lo siguiente, un resumen de las actividades realizadas. Prácticamente lo que hice, también contaré un poco de lo que hice en el capítulo 4 que está por concluir o ya está concluido, falta que sea comentado. Presentaré algunos de los objetivos de investigación que he cumplido y algunas actividades pendientes para el siguiente trimestre. Bueno, ¿en qué consiste el avance que he hecho en este trimestre? Prácticamente he estado concluyendo el capítulo 4. El capítulo 4 corresponde al marco metodológico que voy a utilizar para realizar mucho de las estimaciones, validaciones de hipótesis en capítulos posteriores. Va a ser el fondo teórico, el fondo metodológico, el fondo instrumental que utilizaré a lo largo del proyecto doctoral. Por lo tanto, ha tomado su debido tiempo, esfuerzo y preocupación incluso, hay que aceptarlo. Y bueno, el capítulo 4 está en desarrollo, está por terminarse y conlleva, parte de este capítulo 4 fue presentado en el anterior trimestre, en el anterior avance, y la otra parte me hago ciertas preguntas sobre, bueno, en este marco metodológico, capítulo 4 me hago preguntas sobre qué concepto voy a utilizar, qué instrumentos voy a utilizar, desde qué categorías voy a partir de la movilidad social, desde qué categorías voy a partir de la desigualdad de oportunidades. ¿Me escucho? ¿Me he trabado? ¿Estoy bien? Bueno, Todo bien, todo bien. ok. Y me hago la pregunta sobre esas categorías, esos conceptos, esos instrumentos. Y también hago el planteamiento de mi hipótesis y mis estrategias adoptadas, ¿no? Es parte de lo que hice, pero también hay algo que he hecho y no está expresado en el avance, que es el trabajo de las bases de datos, que ya lo he comentado. Utilizaré las encuestas de ingreso-gasto de los hogares del 2016 al 2022 y las diversas encuestas de movilidad social que han aparecido desde 2017 al 2023. La del 2011 también está ahí por pensarse. Sobre todo me estoy interesando por las que tienen una división regional, norte, centro, norte, sur, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en este momento estoy en el capítulo 4 que es el marco metodológico y las estrategias de análisis. Ya tengo unas cosas del capítulo 5 pero no son parte del avance que envié, que hablan sobre el contexto regional y nacional de la desigualdad de oportunidades y de la movilidad social. En el capítulo 4 prácticamente he hecho todas las cosas que tienen, todos los puntos que están aquí con una plumita, ¿no?
he hecho, el avance anterior hablé sobre el marco teórico y conceptual, y presenté el modelo integrado de la movilidad social y la desigualdad de oportunidades, que es el que yo estoy postulando para realizar esta investigación. Y el marco metodológico adoptado son el conjunto de hipótesis y estrategias que he tomado. Si recordarán, en el avance anterior, presenté que había una disyuntiva, ¿no? Por un lado están los enfoques sociológicos que han basado su análisis de la movilidad social o la estratificación social a través de distintos enfoques: el enfoque de conflicto, el enfoque funcionalista y el enfoque del análisis económico. Estos han dominado el análisis de la movilidad social. Y en esos enfoques, de alguna u otra manera, se adapta una visión de las clases sociales, de las clases como tal. Hay un análisis marxista, hay un análisis weberiano, hay un análisis de clases de estratificación. Por el otro lado, también hay otra vertiente que se ha concentrado en el estudio de la desigualdad de oportunidades, sobre todo desde la economía, y que han tratado de medir cómo es que las distintas circunstancias, aquellas que no elegimos, condiciones de origen, contextos que no hemos elegido, contextos familiares, geográficos, individuales, han determinado o regulado nuestros resultados y por lo tanto la desigualdad. Lo que encontré aquí, en el avance anterior presenté, que, que había una pregunta que tal vez no podíamos resolver si tratábamos de integrar ambos modelos, ¿no? El marco sociológico y el marco de la movilidad social y el marco de la desigualdad de oportunidades. Y el punto era que era una circunstancia y cómo una circunstancia se transformaba en una misma, ¿no? Como una circunstancia se vuelve una circunstancia como tal. Y esta pregunta sugiere a preguntarnos por qué determina el peso de una circunstancia en un tiempo determinado y cómo esas circunstancias tienen afectaciones a la regulación de resultados, ¿no? Entonces, yo propongo una integración del enfoque de igualdad de oportunidades, el enfoque de la estratificación, de la economía de la estratificación y el integrador de las clases sociales. Y al final tenía un esquema donde se integraba el análisis de la movilidad social desde un enfoque de clases y el análisis de la desigualdad de oportunidades en ese mismo enfoque, ¿no? Y aquí podíamos identificar que la movilidad social, muchos de sus resultados dependen de un proceso anterior de, eh, desigualdad de oportunidades. Entonces, ¿cómo voy de tiempo? Muy bien. Entonces, una de de las premisas que ha aceptado de acuerdo a las bases de datos disponibles, a los conceptos que están disponibles, a los conceptos que ubiqué en el capítulo 1 y 2 de la movilidad social y la desigualdad de oportunidades, es que desde esta investigación que yo propongo, vamos a entender la desigualdad de oportunidades como el causante de una movilidad social, pero una movilidad social intergeneracional, es decir, la desigualdad de oportunidades como una dimensión de la desigualdad de resultados comanda las posibilidades de la movilidad intergeneracional que tienen los distintos individuos o grupos sociales. Entonces esto tiene limitaciones. No se puede, si lo vemos desde aquí, estamos adoptando una visión de una dirección a otra, ¿no? Y eso nos limita a estudiar el fenómeno de la movilidad social como un fenómeno estructural, amplio, de sistema, sistémico, vamos a decirlo así. Y también parte de esta consideración nos limita a un nivel micro y macro. Una argumentación a nivel micro y macro, nos quedamos con los grupos sociales, con los individuos y por lo tanto no vemos completo el fenómeno de la estratificación social y la estratificación económica. Bueno, esas son una de las relaciones que yo voy a fijar en este proyecto doctoral. Y por lo tanto, también pude en este trimestre redefinir parte de las preguntas de investigación, la pregunta principal y la hipótesis, ¿no? La pregunta principal tiene lo siguiente: ¿cómo las características de la desigualdad de oportunidades han configurado los mecanismos de movilidad intergeneracional en la educación, la ocupación y el patrimonio en cada una de las regiones de México? Es la pregunta. Y la hipótesis es que las diferencias regionales en la desigualdad de oportunidades han determinado los distintos regímenes de movilidad social en México. Es decir, de las diferencias en la desigualdad de oportunidades se ha generado una matriz de movilidad social que ha funcionado en términos diferencialmente en las regiones, ¿no? Y eso se debe a dos cosas, es lo que plantea la hipótesis.
a que existe un peso diferenciado de las circunstancias geográficas, familiares e individuales, que son las circunstancias que yo voy a concebir en esta investigación, que voy a adoptar, mejor dicho. Y otra es que esas diferencias regionales se deben a que existe una estructura diferenciada de oportunidades, dada a que existen tendencias históricas y divergentes y convergentes incluso del crecimiento y el desarrollo de las regiones, de las economías regionales. Entonces, esa es la pregunta principal, y es la hipótesis de investigación que he fijado. Y bueno, a lo que sí, lo siguiente, que también tomó parte de este tiempo, de este avance de investigación, es la pregunta por el concepto de régimen y la cuestión regional. Como ven ustedes, como presenté al principio, el título lleva los regímenes regionales de la movilidad social. Entonces, si voy a estudiar la movilidad social, la desigualdad de oportunidades, bueno, ya he presentado un modelo, un marco integrado, ¿no? Pero también me tengo que hacer la pregunta sobre qué entendemos como región o la región en este fenómeno de la movilidad social y la desigualdad de oportunidades y qué entendemos como régimen, ¿no? Y encontré dos vertientes, una económica y una sociológica. Creo que es lo que continuamente voy a estar encontrando, ¿no? Y la económica últimamente se ha utilizado demasiado para estudiar la movilidad social, como en términos regionales y en términos de régimen, a través de agrupando los resultados del fenómeno, los patrones comunes del fenómeno expresado en un estado de bienestar, en un país, en un conjunto de regiones, en un conjunto de continentes o dentro de un continente. Y hay mucha investigación de este tipo. Es decir, no imponemos una metodología sobre sobre el régimen, sino que agrupamos a partir de los resultados la idea de un régimen. Es decir, es una consecuencia y no una causa, ¿no? Y aquí hay 5 minutos. que se ha investigado. Ah, creo ya voy a terminar. Eh, Uno es Chetty, para el caso de los Estados Unidos. Italia también, de Cecchi Peragine. De Estados Unidos también se ha estudiado en términos regionales y de régimen y por cohorte de edad. En México también se ha dedicado de la Jara Campos y Vélez Grajales. Entonces, también se ha hecho en América Latina y prácticamente viene la idea de que las consecuencias son las consecuencias de los resultados en común de la movilidad social. Pero hay una cuestión de la movilidad, del régimen de movilidad social desde la sociología. Y para esto he encontrado que se parte de una premisa sobre qué entendemos como régimen de movilidad social y dónde lo incorporamos de acuerdo a un proceso de estratificación social. No sé cuánto tiempo me quede para cerrar o algo así, para presentar esto último. Sí, 3 minutos. Ah, ok. Entonces, yo encontré en el análisis de las referencias de la sociología de acuerdo a qué entienden por régimen de movilidad social, tres autores. Tres autores que analizan el régimen de movilidad social de distinta manera o de una forma muy parecida. Esto desde el enfoque sociológico. Porque la sociología lo ha estudiado la movilidad social como un fenómeno emergente de un proceso de estratificación social. Más o menos se esperaba, ¿no? Eh, y para esto encontré eh, tres autores. Uno es Dipret, del 2002, y entiende el régimen de movilidad social como un régimen de movilidad ocupacional. Es decir, las diferentes tasas de movilidad social se asocian a un fondo ocupacional, un fondo institucional y un contexto vigente del mercado de trabajo. Esas, esas distintas fuerzas que operan en el marco institucional del mercado de trabajo determinan una segmentación ocupacional y por lo tanto distintos márgenes o tasas de transición de movilidad social intergeneracional. Entonces, este es un tipo de régimen que plantea Dipret. Entonces, la idea aquí, si vamos a estudiar estos tipos de regímenes, hay que estudiar los mecanismos institucionales que incrementan o potencialmente vuelven más costoso el logro de transitar de una ocupación a otra. Y entonces, esa es una forma de entender el régimen de movilidad social. Otra es desde Gerber, que él estudia el régimen de movilidad social en su relación con el cambio estructural y el proceso de estratificación social. De un proceso de cambio estructural y de estratificación social surge un conjunto de exposición, surge una ventana de exposición hacia los distintos grupos sociales e individuos.
De acuerdo a esa exposición, los individuos tendrán distintas limitaciones o ventajas o una distribución muy específica de cuánto van a poder avanzar y cuánto no. Entonces, para eso, bueno, Gerber lo estudió para el caso de la transición de la URSS a Rusia y expresó distintas hipótesis, como por ejemplo, cómo es que este cambio de régimen y este cambio estructural determina un cambio de régimen de la movilidad social y podía validar a veces ciertas transiciones, unas asociadas a la apertura comercial, que se vincula a la competitividad de la mano de obra, y otro a transiciones asociadas a la posición previa dado a la estratificación social o de la estructura política del partido, por ejemplo, comunista de Rusia, ¿no? De la URSS. Entonces, a partir de esto, identifica la exposición de los grupos sociales y lo vincula a una especie de transición. Y entonces, la idea de régimen de movilidad social se tiene que estudiar desde el vínculo que existe entre cambio estructural y proceso de estratificación político-social anterior, ¿no? Y de aquí se tiene que estudiar diferencialmente la exposición de estos grupos ante este contexto. Y el último es el de Parrado, que él estudió el caso de México, que creo que con esta me he sentido más familiarizado o asociado, ¿no? En términos metodológicos. Parrado estudia el régimen de movilidad social como resultado del modelo y las estrategias del modelo de desarrollo o de desarrollo. Entonces, Parrado establece que hay que estudiar las estrategias de desarrollo, que las estrategias de desarrollo fijan un patrón operativo de la estratificación social. ¿Ya Ese vamos patrón concluyendo? operativo de la estratificación social determina una distribución de ventajas y desventajas y por lo tanto una segmentación de las oportunidades y al final conlleva a obtener distintas medidas de movilidad social y un régimen específico de la movilidad social. Y lo estudia para ciertas etapas de México, el modelo de sustitución de importaciones y el modelo neoliberal y bueno, esas son las tres categorías sociológicas que yo identifiqué de la movilidad, de régimen de movilidad social, que voy a tratar de incorporar o preguntarme de qué manera pueden caber en en mi proyecto de investigación o un marco metodológico. Y creo que bueno, con esto cierro, parte de las actividades que están por realizarse son las del capítulo 5 y 6, que es sobre la idea de contexto regional y nacional. Y el capítulo 6 es el capítulo 5 el anterior, el capítulo 6 es prácticamente ya un conjunto de mediciones que ya tengo hechas o están en fase preliminar sobre cómo es que estas diferencias de la desigualdad de oportunidades en términos regionales han determinado los distintos márgenes de movilidad intergeneracional. Y bueno, creo que eso es parte del proyecto del avance para este trimestre. Muchas gracias, Diego, por tu ponencia. Vamos a escuchar entonces los comentarios del alumno lector Álvarez Hernández Miguel David. Adelante, David. Sí, muchas gracias. Buenos días, colegas. Buenos días, Diego. Es un gusto otra vez estar de nuevo aquí en el coloquio, escuchar los avances de los compañeros. Y en relación a los avances de la tesis que se han presentado a lo largo de este trimestre, y como ya lo comentó el maestro Diego, efectivamente se observa un avance significativo que ha consolidado ya el trabajo realizado desde el capítulo 1. Todo esto enfocado a establecer bien el marco metodológico y teórico, así como los conceptos y también la utilización de los métodos cuantitativos que permiten comprobar las hipótesis de trabajo de la investigación. En particular, en el capítulo 4 puedo comentar que este capítulo sí constituye el eje central del proyecto, ya que en él observamos que sí hay un desarrollo del marco metodológico en una forma robusta que permite el análisis de la movilidad social y la igualdad de oportunidades en México. En particular, este capítulo sí está articulando fundamentos teóricos, metodológicos y empíricos que nos permite entender bien las interacciones entre las desigualdades estructurales y los resultados de la movilidad social. Respecto al marco teórico y conceptual, el maestro Diego sí está proponiendo un modelo integrado que combina dos enfoques fundamentales, el análisis de movilidad social y el estudio de la igualdad de oportunidades. A partir de este marco, se está reconociendo, por un lado, que la movilidad social refleja las posiciones relativas de los individuos respecto a la estructura socioeconómica, y por otro lado, que la igualdad de oportunidades busca mitigar las desigualdades provocadas por las circunstancias externas, es decir, las externalidades, como es el origen socioeconómico. La integración de estos enfoques es valiosa desde un punto de vista teórico y también de solución de los problemas contemporáneos,
Y en este sentido sería enriquecedor que se especifique con un poco más de detalle cómo se puede operacionalizar estos conceptos ya cuando se pase al análisis empírico. Respecto al marco metodológico, sí se están estableciendo las hipótesis en una forma clara y estratégica. Y además también se está destacando la importancia de cómo se consideran los factores macroeconómicos y microeconómicos, haciendo especial énfasis en las diferencias regionales del país. Para mejorar estos apartados y estos temas, se podría incluir una discusión más detallada sobre ejemplos concretos de estrategias metodológicas y su conexión con los datos disponibles, lo cual incrementaría la claridad y también permitiría hacer un plan de investigación más ambicioso. Por otro lado, el capítulo también está detallando las bases de datos que se van a utilizar, además de las variables seleccionadas, como ya se comentó, la ENIC y la EMOVI, los cuales sí ofrecen una base empírica sólida. Sin embargo, hay que tener en cuenta que sería pertinente incluir una evaluación crítica sobre las limitaciones de estas bases de datos, como puede ser la falta de información longitudinal o los posibles sesgos en las mediciones, esto con el fin de anticipar y mitigar desafíos en la parte del análisis cuantitativo. Esto es en cuanto a comentarios ya de estructura. Y respecto a comentarios de fondo, bueno, los comentarios usuales, que no está de más señalarlos, solo para tenerlos presentes. En términos de redacción, se sugiere un lenguaje más accesible y menos técnico en algunas partes del capítulo, especialmente en las secciones que describen los conceptos y la integración de los enfoques teóricos y las estrategias metodológicas. Una mayor cohesión entre los apartados teóricos y metodológicos facilitaría la comprensión de cómo los conceptos informan las decisiones empíricas. Entonces, con esto cierro mis comentarios y me gustaría señalar que en este capítulo, obviamente, sí se está observando un esfuerzo bien fundamentado para abordar un tema complejo como es la cuestión de la movilidad social y la desigualdad de oportunidades en México. Entonces, en este sentido, pues quiero extender una felicitación a mi colega y espero con ansias ver la culminación de este capítulo 4 y ver cómo se comienza a visualizar ya el fin de la tesis, ¿no? Que ya, de hecho, falta poco tiempo, pero bueno, eso sería todo. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Miguel David, por tus comentarios. Vamos a continuar entonces con el lector especializado, la profesora Marta Cecilia García Amador. Adelante. Muchas gracias. Siempre es un gusto leerte, Diego, saber también de los trabajos del doctor Aboites y del doctor Marco. Justamente en esta última revisión que ya pude hacer de tu trabajo, me encontré con dos avances significativos. Uno, la base de datos que vas a utilizar y dos, la definición del espacio, contexto, escala, modalidad y la dimensión del análisis de la movilidad social, que eso ya nos permite pensar en cómo vas a aterrizar todo el trabajo teórico que has realizado para poder llevarlo a la parte empírica. Entonces, a mí lo que me gustaría hablar contigo, pues son qué es lo que espero para el siguiente periodo que te vas a evaluar. ¿Por qué? Pues porque creo que ya has avanzado lo suficiente para poder mostrarnos que tienes, ¿no? Ahí dice, sí, ya hice algo, en el avance dice, ya hice algo, pero yo no sé qué hiciste, yo no sé cómo lo estás manejando, cómo estás construyendo. Entonces me interesa eso. Y primero, pues me gustaría saber la selección de base de datos. Dijiste que vas a usar la ENIG 2016, 18, 20 y 22. Y por ahí, en lo que tú quieres medir y analizar, revisé que estabas trabajando también consumo. Entonces, que la ENIG la ibas a usar para ver el consumo que estaban haciendo las familias. Si bien la ENIC nos permite ver gastos y nos permite ver consumo de diferentes cuestiones, tiene algunas desventajas temporalidades, de las temporalidades de los gastos. Hay dos nuevas, la de 2020 y 2022, que es la ENIC estacional, que tal vez adicional a las que tienes, agregar la ENIG estacional de 2020 y 2022 para identificar algunos patrones, por ejemplo, de consumo de medicamentos, etcétera, que podrían estar sesgando los posibles resultados. Entonces ahí sería interesante identificar estas ENIG adicionales y trabajar sobre todo para cuestiones de consumo. Sería bueno pues, ver si te sirve o no te sirve. La otra es que vas a usar la ESRU 2017-2023. Creo que ya la ESRU va a salir, si no me equivoco, a finales de este año. Entonces, eso es lo que tengo yo entendido, que no va a salir pronto, no va a salir en los primeros meses, sino a finales del año. Y hay varios proyectos que ya se están trabajando en el CEI
de hacer publicaciones. Ya yo creo que los investigadores, yo me imagino que en un mes, 2 meses ya van a tener acceso a las bases de datos, pero al público va a salir ya más avanzado el año. Entonces sería importante revisar la 2017. Creo que no va a variar mucho con la 2023. Entonces, si estás trabajando, pues ya con eso puedes utilizar los mismos archivos de programación. Ese es el primero. El segundo es que si bien, como mencionaba tu compañero, ya trabajaste qué bases de qué datos y qué variables vas a crear y vincularlo un poco con las hipótesis, ahí hace falta un poco más de pulir el trabajo. ¿Cómo lo vamos a pulir? Hay que hacer un cuadro especificando nombre de la variable, construcción, fuente, y aquí puedes justamente lo que te comentaba tu compañero, tomar la parte de los autores que han utilizado. Ya vi que por ahí pusiste en unos cuadros donde decías los índices que han utilizado para medir la desigualdad de oportunidades, me parece muy bien, pero ahora, ¿cómo lo vas a aplicar tú a tus variables? Entonces, sí, dime que has construido cosas, pero cuéntame, ¿no? O sea, en un cuadrito, ¿qué construiste? ¿Cómo lo construiste? Porque a lo mejor ahí podemos hacer algunas revisiones adicionales. Otra, la metodología y los cálculos. Mencionaste que habías hecho, pues me gustaría ver ya qué índices has construido, ¿no? Entonces, cuéntalo ahí nada más un poco. Y también me gustaría que profundizaras en el uso de las bases de datos, porque pues por ahí dijiste algunas limitaciones que obviamente pues van a estar presentes, como la parte intergeneracional, porque una de las preguntas es justamente pues cómo se mueve en cuestiones intergeneracionales, y pues la ENIC no te da para eso. La ESRU tiene algunas cosas, pero pues a lo mejor y se puede pensar en imputaciones, ¿no? Hablando de esta movilidad. Y también, ya que hablaste de regímenes de movilidad, me surgían dudas justo cuando te leía sobre la región, o sea, qué regiones vas a utilizar. Yo sé que el SEI tiene su propia regionalización, pero tal vez tú te encuentres cosas interesantes y sería posible hablar de una regionalización propia, ¿no? Entonces, ahí esa es otra. Y una más que, a diferencia de lo que mencionaban de las hipótesis, yo creo que ya tienes que empezar también a plantear hipótesis de trabajo, porque pues decir, la desigualdad de oportunidades, perdón, la movilidad social está sujeta a la desigualdad de las regiones, ¿no? Pues sí, puede ser que esté sujeta, pero ¿a qué desigualdad? O sea, estamos hablando de que hay muchísimas cuestiones que van a estar afectando. Entonces, empezar a plantear hipótesis de trabajo que tú puedas llevar a cabo y que puedas hacer análisis econométrico para poder corroborarlas. Por ahí me encontré dos papers que yo creo que te van a servir. Bueno, uno, justo se lo pasé a Marco, porque me pareció muy interesante el documento. Es justamente sobre análisis regional, sobre determinantes. Entonces, ese por ahí te lo pongo en el que voy a mencionar. Y otro es uno que yo acabo de publicar también, este, para que lo revises también, de desigualdad regional y cómo abordamos esta evaluación de impacto. Entonces, son dos que te pueden servir para que ya vayas planteando y aterrizando más todo el trabajo teórico que has realizado en los años previos. Entonces, esas son mis principales observaciones y felicidades por el avance. Muchas gracias, doctora. Pues, ¿Puedo gracias. contestar? Sí, 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 adelante, por favor. Sí, no, muchas gracias por las observaciones, Miguel, y muchas gracias por las observaciones, doctora. De hecho, ahora que me suenan, que las escucho, tienen más sentido porque incluso yo solo tenía unas dudas de a dónde estaba llevando ciertos apartados o ciertas cosas que estaba realizando en la investigación. Y es muy cierto, algo que me han señalado ambos es el de las bases de datos y una sobre la variable resultado. Y es el gran elefante en el cuarto. La variable resultado siempre tiene problemas de cómo conceptualizarse, cómo categorizarse, cómo identificarse, porque depende íntimamente de las bases de datos, ¿no? Y entonces, uno de los problemas que actualmente tenemos en las bases de datos es que la variable resultado, cómo es entendida, por ejemplo, en términos de ingreso. Por ejemplo, la ESRU y la EMOVI en eso tienen un problema porque, dado que su metodología es a partir de información retrospectiva, pues hay un sesgo de memoria. La gente muchas veces no recuerda cuánto ganaban sus padres cuando tenían 14 años, y en eso se basa la información de la
de la encuesta, ¿no? Pero hay otras cosas como por ejemplo el patrimonio y de eso tal vez tenemos más información. eh, Tenemos información más clara o tenemos un recuerdo más claro de cuando teníamos 14 años eh, sobre qué accesos teníamos de acuerdo al patrimonio. Y a partir de esas limitaciones y ventajas en la base de datos, yo estoy pensando bueno, he hecho algunas estimaciones, por ejemplo, sobre un índice de patrimonio de la familia a través de MSA sobre los distintos los distintos bienes o servicios o accesos que tenía la familia que tenía la persona entrevistada cuando tenía 14 años. Y eso es una variable resultado que tiene sus limitaciones, pero también tiene sus ventajas, porque señala parte de las condiciones de origen que había en la familia, en el hogar de origen, ¿no? También hay unas educativas, por ejemplo, el contexto educativo de los padres cuando tenías 14 años. Y, y hay otras circunstancias que, por ejemplo, la ENIG no te da, pero la EMOVI sí te da. Entonces, algo que estoy desarrollando con el doctor Marco es dejar muchas estimaciones que ya hice sobre, por ejemplo, movilidad absoluta y movilidad relativa con información de la EMOVI 2017, dejarlas bien estructuradas, delimitadas y orientadas hacia ciertos resultados para justo cuando salga la del 2024, que sí es cierto, va a salir 2023, que saldrá por allá en septiembre, según he preguntado ahí al doctor Enrique Minor, dejarlo todo listo para poder realizar un pool entre 2017 y 2024. Y eso me interesa mucho porque y lo que quiero estudiar porque he estado preguntando sobre la cohorte de edad. Entonces tengo información de la cohorte de edad en el 2017 y la de 2024 y de distintas edades. Entonces eso me puede ayudar a vincularlo con la idea de régimen de movilidad social. Y ahí es donde entra la pregunta sobre regionalización. Que esa pregunta es muy importante. El doctor Marco ya ha hecho una regionalización por condiciones de pobreza, creo que en su proyecto doctoral, y estamos pensando que tal vez sea importante realizar una regionalización por características sociodemográficas, porque esas pueden servirnos tal vez más para estudiar esos patrones de movilidad social, antes de una regionalización solo por división regional económica, ¿no? Que por lo general se utiliza en INEGI o Banco de México. Pero también eso estará muy limitado a lo que tengamos con la regionalización del SEI, que la regionalización del SEI son por cinco regiones. Entonces, esas dudas de regionalización son las que se están planteando ahorita, por eso no fueron incluidas, pero las tengo muy presentes y muchas gracias por observarlas. Y, y vamos a hacer algo con ellas. Creo que es todo lo que pude responder. Si no se me olvidó algo, me lo pueden recordar. Muchas gracias, Diego Alberto. También muchas gracias a la profesora Marta Cecilia García Amador, como lectora especializada. No, creo que no se encuentra ahora el profesor Gilberto Aboites. Bueno, eh, bueno, pues muchas gracias a Diego Alberto por la presentación de su trabajo Regímenes Regionales de Movilidad Social y la desigualdad de oportunidades.